Sean bienvenidos, damas y caballeros, a una edición más de Linux en español y espera un momento. ¿Por qué estoy en Windows? Estoy usando Windows. Oh, Dios mío, es un video de Linux y estoy usando Windows. Bueno, damas y caballeros, hay una muy buena razón para usar Windows en este preciso video. Y es porque les quiero dedicar este video a todos ustedes que se quieren migrar a Linux y que no tienen la menor idea de cómo, o no han tenido éxito con el tema de las particiones, o simplemente tienen un poquito de miedo en el sentido de cómo me voy a migrar a Linux, cuáles van a ser los retos tecnológicos que tengo que enfrentar, tengo que usar la línea de comandos, cuántos comandos debo aprender. Bueno, vamos a desmentir un poquito los mitos, y esta va a ser una serie de 3 videos. El primero lo voy a dedicar precisamente al tema de ¿cuál es la diferencia? ¿Qué puedo esperar de diferente entre usar Linux, usar Windows? Y qué ventajas me va a traer usar Linux sobre Windows? Porque si ya tengo aquí mi entorno y mis juegos y mi entorno de desarrollo y bueno, toda mi vida aquí, pues a mucha gente no le hace mucho sentido migrar. Dicen, bueno, Windows me da mi Office, mi Visual Studio Code y mi navegador Edge y todo lo que necesito, entonces ¿qué caso tiene migrar a Linux? Y es una duda muy válida. Entonces, este primer video lo quiero dedicar a decirles exactamente por qué, cómo, y vamos a empezar con un pequeño truco de magia. Vamos a empezar con una migración que va a durar 3 segundos, sí, 3 segundos, con las palabras mágicas adecuadas. Y les voy a hacer una pequeña demostración de Linux, eso es lo primero que les voy a hacer. Entonces vamos a migrar de Windows a Linux en 3, 2, 1. Bienvenidos a Linux, damas y caballeros. Esto es Linux. Aquí tenemos una pequeña barra similar a la de Mac, y digo similar en el sentido de que no es Mac el creador ni mucho menos de la barrita. Hay muchas barras en Linux, muchas tienen unos efectos asombrosos, y este es un escritorio tridimensional llamado Compis. Lo primero que les quiero decir es que migrarte a Linux no es migrarte a un solo sistema operativo, por decirlo de alguna manera. Hay muchas distribuciones porque Linux es un sistema operativo abierto. De hecho, Linux es un kernel, y las distribuciones Linux que llamamos GNU Linux, como Debian, como Red Hat, como Ubuntu, como Slackware, como Arc, y etcétera, etcétera, pues bueno, son empaquetadores o comunidades o empresas que toman el kernel de Linux, toman una bola de paquetes y los hacen un sistema operativo completo. Por eso hay tantos sabores de Linux, y debido a que es abierto, hay muchos escritorios. Tú en Windows tienes una sola experiencia de escritorio. Tu interfaz la puedes personalizar las ventanas, bueno, si estás registrado y compraste tu Windows, pero en Linux no es así. En Linux hay más de 20 entornos de escritorio completamente distintos que obedecen necesidades y gustos completamente diferentes. En este caso yo, por ejemplo, tengo aquí un entorno de escritorio que se llama Xface, que es un entorno de escritorio minimalista muy sencillo, aunque ustedes no lo crean. Y pueden instalar GNOME, cuya pronunciación correcta es GNOME. Pueden instalar KDE o KDE Plasma, pueden instalar Cinnamon, Mint, Mate. Bueno, hay muchos gestores de ventanas, como Flutter, como Mutter, y es todo un mundo. Y poco a poco van aprendiendo. Lo importante es que sepan que pasarte a Linux es pasarte a un lugar donde vas a agarrar un libro en blanco, imprimirle tu propia personalidad, tu propia experiencia. A mí me gusta la astronomía, me gusta el espacio, me gusta el anime, entonces siempre hago escritorios, pues bueno, que reflejan mi personalidad. Y desde luego normalmente no tengo fondos animados ni 3D, normalmente tengo un entorno minimalista y muy sencillo, pero les quiero dar un vistazo de las capacidades que tiene Linux. Puedes instalar cualquier navegador, incluso Edge, que no lo tengo instalado porque no me gusta, pero cualquier navegador que conozcas en Windows o en Mac, salvo Safari, lo puedes instalar en Linux y corre fabuloso. Vamos con otro aspecto, por ejemplo, de aplicaciones de chat, mensajería, y etcétera, etcétera. Puedes tener Discord, puedes tener Element, Signal, Slack, Zoom.
puedes tener WhatsApp, puedes tener otro que no tengo aquí instalado que se llama Skype, puedes tener lo que quieras y todos funcionan fabuloso en Linux. También puedes tener, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de reproductores de video, Celluloid, Audacious, Clementine, que fue aclamado por Nixie Pixel, por ejemplo. Rhythmbox es mi selección personal favorita. Puedes tener Spotify, puedes tener Google Play Music o YouTube Music, puedes tener una N cantidad de reproductores que hay en el mercado y todos bastante buenos. Puedes tener, por ejemplo, en el mundo de la edición de video, aplicaciones sumamente profesionales y complejas, como Cinlerra, que lo usan profesionales. Puedes tener Avidemux, que es fabuloso también. Puedes tener Cadelnib, que es el que yo utilizo personalmente. Puedes tener PTV, puedes tener muchas otras características muy sofisticadas que de hecho se usan en la industria. Vamos a hablar ahora de, por ejemplo, editores de imagen. Lo equivalente a Photoshop e Illustrator, bueno, hay gente que dice que las cosas de Linux son mejores, no gente como yo soy un programador. Hay diseñadores gráficos en la industria que utilizan GIMP, Krita, Inkspace. De hecho, si ustedes ven slant.co, está considerado muchos de los programas libres como mucho mejores que Illustrator y Photoshop. Pero tienes opciones y opciones profesionales, no opciones de juguete. No es como comparar Illustrator con Paint. Tienes Blender, que es el estándar de la industria de 3D y animación 3D, lo utilizan para hacer películas. Tienes Inkscape, que es de vectorial. Tienes GIMP, tienes Krita y tienes mil otras opciones bastante sofisticadas. Y desde luego que hay muchos otros estilos de aplicaciones o giros de aplicaciones de los cuales te hablaré a continuación, para que tengas una idea de qué otras opciones tienes en Linux. Y continuamos viendo algunas de las aplicaciones que tenemos en Linux. Vamos ahora a ver otra ventanita con... Bueno, yo sé que todos usan Microsoft Office, pero lamentable o afortunadamente no tenemos Microsoft Office en Linux. Culpa de Microsoft, no de Linux. Pero les puedo decir que hay, por ejemplo, WPS Office, que es 100% compatible con Microsoft Office. También tenemos PlantMaker, se llama Free Office. No es gratuito, tiene una versión gratuita, pero es una suite ofimática alemana que tiene la característica de ser una especie de clon de Office. O sea, todo lo que vean ustedes en Microsoft Office lo van a poder ver aquí en Free Office, y tiene toda la compatibilidad del mundo con el Microsoft Office que ustedes conocen. También desde luego tienen OnlyOffice, tienen Open Office, que ni siquiera lo tengo abierto para que vean que no es la única opción de ofimática en Linux. Y desde luego que tienen ofimática en la nube, ya sea con Office 365, que no lo tengo abierto, pero también con Google Drive, que tiene todo lo que Office puede tener. Puede editar documentos de Office, conserva el formato perfectamente, 100% compatible con Excel. Entonces no les falta ninguna opción para ofimática, sobre todo si quieren clones de Microsoft Office, pues bueno, los tienen aquí sin ningún problema. Luego tenemos una pestaña con algunos entornos de desarrollo. Tengo cientos de los que ya he hablado varias veces. Vean otros videos, pero por ejemplo tenemos aquí Android Studio, tenemos las suites de Office de desarrollo que están hechas a partir de IntelliJ, que son de JetBrains, como por ejemplo tenemos CLion, tenemos Golang para el lenguaje Go, tenemos IntelliJ IDEA para Java, tenemos el Android Studio desde luego, tenemos PyCharm para Python, PHP Storm para PHP, y bueno, una bola de IDEs para todo tipo de lenguajes. Tenemos Atom, que es fabuloso, tenemos Brackets, tenemos Sublime, y vamos a ver qué otras. Tenemos muchas herramientas de desarrollo, miles. Voy a mencionar algunas. Postman, que es para probar y depurar APIs REST. Tenemos Draw.io para hacer diagramas de UML, diagramas de flujo, diagramas de lo que sea. Tenemos GitKraken y muchas otras herramientas de Git
visualizar repositorios Git, tenemos desde luego modelado de bases de datos con MySQL Workbench y muchas otras herramientas. Vamos a otra pestaña. Tenemos también, para todos aquellos que son gamers, bueno, les voy a enseñar algo muy interesante. Lutris es una plataforma en Linux que condensa juegos. Ahorita no he configurado mi Lutris, pero tiene runners que son como plataformas, y estos runners sirven para emular diversas plataformas como Game Studio, Atari, juegos directamente del navegador, modeladores de 3DS, de DS, de Dolphin, que es emulador de Wii, emuladores de DOS, emuladores de Z Machine, de Amiga, de Atari, Libretto. Tenemos juegos nativos de Linux, es decir, condensa todas tus librerías de juegos, incluso Steam, todas tus librerías de juegos las condensa en un solo lado. Yo tengo un disco duro ahorita en esta máquina chiquito de medio giga, entonces no puedo instalar prácticamente nada, pero tengo 10.000 juegos en emuladores que puedo directamente acceder a Lutris una vez configurado. También tenemos desde luego librerías online como itch.io, que tiene muchos juegos libres de DRM, Humble Bundle, que es fabuloso y magnífico. Tenemos también, por ejemplo, GOG, que es todavía no hay el cliente de Galaxy, pero aquí tenemos un pequeño cliente que se llama Mini Galaxy, en donde podemos ver todos los juegos que tenemos instalados en nuestra librería, y desde luego comprar cientos de miles de juegos más en GOG directamente. Y por último, la gran mención es para Steam, en el cual tengo miles de juegos instalados, literalmente, bueno, no instalados, pero en mi biblioteca tengo miles de juegos. Y bueno, lo que ustedes quieran instalar de Steam, pues les va a funcionar fabuloso. Hay algunos que emulan capas directamente en Windows, por ejemplo, juegos de Fruit of Grisalia corren en Proton, que es una capa de emulación tipo Wine, que corre binarios de Windows, y muchos otros cientos de juegos nativos para Linux y para SteamOS, Tomb Raider, muchos juegos, decenas de juegos. Probablemente puedan instalar ustedes miles de juegos desde Steam, y no solo eso, sino que pueden directamente configurarlo para que se vea como una especie de navegador tipo consola, tipo tienda, de cómo se vería pues directamente un Steam en una pantalla, por ejemplo 4K o así sucesivamente. Tienen desde luego que muchos juegos aquí a su disposición, y todos los pueden jugar, pueden poner controles, pueden poner una bola de cosas, y bueno, pues realmente es fabuloso. Vamos a apagar esta versión de Exit Big Picture. ¿Y qué otras cosas tienen para, por ejemplo, herramientas de sistema directamente para medición de recursos? Tienen timesheet para respaldos, tienen desde luego la consola, que de todas las aplicaciones que he presentado en el video, la consola es desde luego la aplicación más poderosa de todas. No es necesario que la usen, si no tienen que usarla no la usen, pero les puedo decir que la consola es la herramienta más poderosa que van a tener en Linux. Y bueno, desde luego que también tienen herramientas muy exóticas, como por ejemplo está OBS Studio, que es para hacer live streaming y publicar directamente en plataformas sociales. Tienen este grabador de escritorio que estoy utilizando en este momento para hacer este video. Tienen herramientas científicas como Stellarium, y bueno, una bola de cosas realmente impresionantes que tiene a su disposición en Linux. Esto es, damas y caballeros, solo la punta del iceberg. Quiero decirles que van a encontrar o programas idénticos en Linux, o programas, los nuevos programas para Linux, o programas mejores incluso en Linux de lo que tienen en Windows. Y no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de instalar, no tengan miedo de hacer una transición que sea paulatina, y poco a poco ir viendo exactamente cómo quieren configurar su Linux. Por último, para cerrar este video, les quiero mencionar que en el siguiente video lo voy a dedicar a precisa y justamente cómo poder instalar Linux, y esta es la ruta que yo les recomiendo. En vez de pasarse a Linux por sopetón,
a menos de que tengan una máquina adicional en la cual quieran ir probando Linux, yo les recomiendo, antes incluso de hacer un dual boot, simplemente descargar un ISO de Linux del libcd, meterlo en su máquina o ponerlo en un USB, bootear con él y familiarizarse un poquito. Al inicio Linux va a parecer muy escueto, muy austero, y esto es normal porque la idea de Linux es que te da una tremenda gama de opciones de cómo configurarlo y tenerlo listo. Pero si por ejemplo ustedes descargan un ISO como, vamos aquí a mi carpeta de descargas, dicho sea de paso, pueden tener el escritorio lleno de efectos muy bonitos. Me voy a ir aquí a las descargas y, por ejemplo, vamos a acomodarlas por tamaño. Tienen ISOs de Windows, de Debian, de Gentoo, de Linux Mint. Estos ustedes los pueden grabar con herramientas que tienen a su alcance directamente. Por ejemplo, vamos a abrir la documentación de Mint. Linux Mint es un derivado de Ubuntu. Ubuntu es muy popular. Yo no recomiendo Ubuntu por razones que no son del alcance de este video. Pero por ejemplo, si ustedes tienen Linux Mint, vamos a abrir la página de Mint. Bueno, aquí está. Pueden descargar el ISO directamente aquí en descargas. Hay aquí tres versiones: Xface, que es el escritorio que estoy utilizando, Mate, que es muy similar a Windows 7, y Cinnamon, que tiene pues la misma paradigma de escritorio, pero una vista un poquito más moderna. Desde luego también pueden instalar después KDE o cualquier otro entorno de escritorio. Y una vez descargado este ISO, que pesa 2 GB, lo pueden directamente, van aquí a documentación, pueden ver documentación en español y pueden ver cómo directamente pasarlo a un medio de arranque. Aquí por ejemplo tenemos instrucciones de cómo desde Linux Mint o desde Windows hacer un USB o un DVD arrancable. Y una vez que tenemos ese USB, ustedes pueden bootear su computadora con ese USB. Hay un poco de instrucciones de cómo hacerlo desde su BIOS o desde UEFI. Y la idea es que antes de tocar siquiera su sistema, vean por ejemplo si su tarjeta de video es compatible, si el Wi-Fi es compatible. Al bootear con un libcd, se van a dar cuenta de si hay hardware en su máquina en específico que no sea compatible con Linux. Dicho sea de paso, al menos la última versión del kernel de Linux, la 5.9, es compatible, se calcula que con el 94% del software moderno. Sin embargo, hay mucha gente que usa máquinas más viejitas, o tarjetas de video que están descontinuadas, o tarjetas de red que están descontinuadas, y pueden llegar a tener un poquito de problemas con ellas en Linux. Yo en lo personal jamás he tenido problemas. Instalo un Linux y en la mayor parte de las veces a quien se lo instalo no tengo que instalarle un controlador, pero puede ser que lleguen a necesitar alguno, y si ese es el caso se pueden dar cuenta con el arrancando con este libcd de Linux. Si todo en el libcd les funciona, como la Wi-Fi, como los lectores de medios, como la tarjeta gráfica, podrán esperar que su experiencia a la hora de instalar Linux sea libre de ninguna preocupación. Ahora que si hay algo que no funciona, como por ejemplo la tarjeta de red, por alguna razón, pregunten en los foros de Linux: oigan, tengo tarjeta Realtek modelo XYZ de Wi-Fi y arranqué el libcd para probarlo, no me funcionó, ¿qué hago? Y la gente de Linux, sobre todo del grupo de Linux en español, les van a decir: mira, descárgalo de aquí y así puedes meterle el firmware y utilizarlo sin ningún problema. Pero la mayor parte de las veces no van a tener que lidiar con ese tema, y ya después de haber probado Linux, cómo se ve, cómo se siente, cómo personalizarlo, voy a dedicar el siguiente video a cómo instalar y el tercer video a cómo personalizar. Quédense pendientes de esos videos, pero de inicio les puedo decir que primer paso es pruebo el libcd y veo si me siento o no cómodo. Segundo paso es instalo un dual boot, que significa dedicar una partición para arrancar con Linux y una partición para arrancar con Windows. De esa manera no van a extrañar nada de lo que ya tenían en Windows, y van a poder usar Windows compartiendo sus carpetas de Linux, compartiendo sus carpetas de Windows.
Por último, una vez que tengan, digamos, las aplicaciones que solían usar en Windows, van a ustedes tener la decisión de si quedarse con Linux, desechar Linux, regresarse a Windows, usar ambos simultáneamente, que es el escenario más común entre novatos, y algún día tal vez lleguen a un punto en el que, igual que yo, solo utilicen Linux y no utilicen nada Microsoft y nada Apple, pero van a tener muchas opciones. Entonces dedicaremos el segundo video a instalación y el tercer video a configuración y personalización de Linux. Muchas gracias por el video, estamos en contacto y suscríbanse a Linux en Español.